Saludes a todos, que el Señor los bendiga, cada uno de ustedes, y que la paz de nuestro Señor Jesucristo siempre reine en sus familias. Saludos a los que nos van a visualizar, bienvenidos, y también saludos a los que nos van a escuchar. Queremos compartir un tema muy interesante para aquellas personas que necesitan escuchar la bendita y palabra de Dios. Solamente que debemos de nosotros poner de nuestros esmeros, compartir siempre el mensaje, para que nosotros podamos cada día irnos formando. Y de esa manera queremos nosotros interactuar a cada uno de sus hogares y que llegue a cada uno de su familia. Así que bienvenidos a los que nos visualizan, bienvenidos a los que nos van a escuchar el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Hoy les traemos un tema importante, el tema de la iglesia verdadera, en la cual nosotros queremos compartir con ustedes. Saludes y bienvenidos a los que nos visualizan, saludes y bienvenidos a los que nos están escuchando. Compartan el like, comenten, den me gusta y puedan ustedes compartir a sus amistades esta bendita palabra. Queremos que ustedes y yo seamos formados a través por la palabra de Dios. ¿Y qué nos viene a decir el Señor? El Señor nos viene a decir que nosotros debemos de estar en una sola iglesia y que en esa iglesia vamos a encontrar la salvación. Y si nosotros no escuchamos la palabra de Dios, entonces vamos a creer que la iglesia de Jesucristo no salva. Y si nosotros escuchamos la palabra de Dios, entonces, estimados hermanos, vamos a encontrarnos con la palabra de Dios, que es el plan de Dios, qué es lo que Dios quiere, qué es lo que realmente necesitamos nosotros para creer a su palabra. Pero antes de todo vamos a orar, vamos a iniciar dándole primeramente gracias al Señor que nos ha regalado este momento para poder compartir con ustedes en este momento interesante. Así que vamos a orar dándole primeramente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, damos gracias, papá, porque nos ha permitido este momento para compartir esta sana enseñanza y que nos ha dado la oportunidad de poder compartir las buenas nuevas de salvación para que podamos nosotros estar como hermanos, como hijos tuyos, siempre en un mismo sentir, en un mismo pensar, para una misma salvación. Queremos, Señor, que nos comparta tu verdad, tu palabra, y que seamos dignos de alcanzar esta promesa que tú nos has prometido a través por tu Hijo. Señor Jesús, queremos también que hoy te encuentres junto a nosotros y que nos comparta la palabra y que creamos en ti cada día más. Señor Jesús, acompáñanos de este mensaje, de esta palabra viva y eficaz, para que seamos dignos de alcanzar la promesa que tú has prometido, para que nos encontremos en el reino de los cielos con el Padre. Espíritu Santo, Santo y Divino Espíritu, destruya en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Llénanos plenamente de tu luz, de tu paz, de tu sabiduría, de tu gozo, de tu amor, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, tú que eres Dios y siempre nos acompaña. A ti sea el honor, el poder, la adoración, así sea. A ti, Mamita María, damos gracias a ti, Madre, porque nos has compartido el amor de la salvación, el amor de tu Hijo para el mundo, por lo cual has sido dichosa desde el primer momento en que el Padre te eligió para que tú des al mundo entero a tu Hijo y seamos salvos. Madre Virgen Santísima, Madre Castísima,
Queremos que hoy te encuentres junto a nosotros y poder compartir el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Madrecita, acompáñanos hoy y siempre, también junto a nosotros, honrando siempre al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, y bajo el amparo nos acogemos, nuestra Madre Santísima. Amén. Bueno, después de orar, también queremos incentivar a los hermanos a que puedan compartir siempre el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Compartan, den like, comenten, den me gusta, y que ustedes también puedan agarrar cita, capítulos y versículos en la cual queremos compartir para el mundo entero que nos están escuchando la palabra de Dios. Así que sean todos muy bienvenidos, y hoy queremos con ustedes compartir la primera cita, y vamos a ver qué dice el Señor, qué es lo que Dios quiere conmigo, Dios que quiere tratar conmigo, no lo que digan los hombres, no lo que diga yo, no, lo que diga el Señor. Por ejemplo, vamos a agarrar una cita que dice allá vamos a ver en Hebreo capítulo 3, versículo 7. El Señor nos viene a decir algo importante, que hoy queremos que Él quiere que nosotros pongamos de nuestro esmero, de nuestros oídos, de nuestro pensar. ¿Qué es lo que Dios quiere? Hebreos capítulo 3, versículo 7. Agarren cita, agarren capítulo, agarren versículo, porque los hermanos separados dicen que esto es mentira. Pues yo quiero comprobarle que a ustedes les han mentido. Esto no es mentira, esto es verdad. Oigan. Escuchemos lo que dice el Espíritu Santo. Observen que esto no es que yo vengo a inventármelo. Este es el plan de Dios. Repítalo. Escuchemos lo que dice el Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo de quién? Pues de Dios. Escuchemos lo que dice el Espíritu Santo. Una cosa es el Espíritu, que cualquiera puede agarrar la Biblia por espíritu de la persona, es una cosa. Pero ahí dice que no es el espíritu personal, es un espíritu, pero el Espíritu Santo. ¿De quién? Escuchen. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor. Otra vez. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor. Hoy, no mañana, no otro día, hoy. Hoy quiere el Señor regalarnos dónde debemos de estar, en qué iglesia, cómo se llama, desde hace cuánto tiene esta iglesia en función del trabajo de evangelización. Repítalo. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor. La voz del Señor. Él no va a bajar del cielo directamente. Nos va a hablar por su palabra. Solamente que Él está usando a persona, instrumento elegida por Él, para que el mensaje se vaya compartiendo al mundo entero. En este caso, yo soy un instrumento para poder compartirles a ustedes. Y ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Y ahora escuchen lo que viene. No endurezcan su corazón. Otra vez. No endurezcan su corazón. Ahí no dice el coco. ¿Qué es lo que realmente debemos nosotros de ser escuchadores y de qué es lo que debemos de abrir? No endurezcan su corazón. El corazón. Satanás le va a quitar el cerebro y dice Dios, no, ahí no quiero, yo quiero que sea del corazón. Siga. Como ocurrió en el día amargo. Como los antepasados. ¿Se recuerdan allá aquel pueblo que endurecieron el corazón? Así no quiere Dios. Hoy Dios nos invita a que abramos el corazón. No que abramos esto. No, el corazón. Para que su palabra entre hacia nosotros. Siga. Como ocurrió en el día amargo, el día de la tentación en el desierto. Eso es lo que no quiere Dios. Dios quiere que nosotros pongamos oído, que hay una iglesia fundada por Cristo, pero que ustedes verán que hoy en este mundo, todo mundo se autonombra cristiano, pastor, evangelista, este y otro, y funda una secta, y eso no es correcto. ¿Dónde lo dice? Vamos a ver que dice primeramente
allá en Mateo capítulo 16, versículo 13. Ustedes van a ver cuál es el plan de Satanás. Y ustedes van a ver después cuál es el plan de Dios. Porque Dios ha querido que nosotros no andemos como ovejas sin pastor. Entonces nos manda a Jesús para que tengamos nosotros un pastor y que Él nos diga a qué iglesia nosotros vamos a ingresarlo. O sea, vamos a estar en esa iglesia. ¿Lo digo yo? No. Va, a ver, ¿qué es lo que quiere Satanás? Escúchenlo. Jesús se fue a la región de Cesarea. Jesucristo. Aquí no me puede decir ningún protestante, ni lo que me escuchan, que eso me lo inventé yo. No. Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo. Y escuchen lo que viene. Estando allí, Estando Jesús en Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos. Estaban unos discípulos de Cristo. Y observen cuál es el objetivo de Cristo. A ver si nosotros debemos de creerle a otra doctrina de hombres. A ver, ¿cuál es la pregunta que hizo Jesús a sus discípulos? Escúchenlo. Preguntó a sus discípulos, según el parecer de la gente. Según la gente, al parecer de ellos. ¿Quién es este? Según el parecer de la gente, ¿quién es este? Dice Jesús, al según el parecer de la gente, dicen, ¿qué rumoran de mí? ¿Quién soy yo? Han escuchado, a ver, ¿qué es lo que ustedes han oído de mí? Porque andan en escándalo. Ahí andan predicando en el nombre de Jesucristo. Siga. ¿Quién es este hijo de hombre? Respondieron. Otra vez, repítalo. Respondieron. No, vamos atrás. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Hijo de hombre. El Hijo del Hombre. Siga. Respondieron. Unos dicen que eres Juan. Aquí andaban vestidos de cristianos, predicando a Cristo. Unos dicen que eres ¿qué? Unos dicen que eres Juan el Bautista. Y ustedes observen que anda una doctrina, que esa no es la de Cristo. Primeramente Jesucristo no lo envió a él. Así andan muchos. Veamos la doctrina. Según dicen que tú eres Juan el Bautista. Primera doctrina falsa. Siga. Otros que eres Elías. Otra doctrina falsas. Vestida de cristiano. Cualquiera puede decir que son pueblo porque andan con la Biblia debajo del brazo. Dice, epa, ese es un cristiano. Es un evangelista. Es un apóstol. Es un pastor. Es un profeta. Es un el otro. Cualquiera. Y cualquiera se va en ese combo y dice, es lo mismo. Predican la palabra de Dios. Pero ustedes van a ver qué son las características que nosotros debemos de ver. ¿A qué iglesia debemos nosotros de congregarnos? Uno dice que eres Juan el Bautista, otro dice que eres Elías, con otra doctrina. Pero esa no es doctrina de Cristo. Siga. Oh, Jeremías. Otra Jeremías. O sea que veamos que es otra doctrina. Doctrina no de Cristo, doctrina de hombre. Así andan muchos y andan casa por casa. Siga. O alguno de los profetas. O alguno de los profetas. Pero no son aquellos profetas verdaderos enviados por Cristo, son otros, en la cual que ellos mismos se autonombran como profetas. Al autonombrarse por profetas, en el 2000 se acaba el mundo y no se acabó. Sí son profetas, pero ¿son qué? Falsos. Esa es la diferencia. Ahora observen que entre medio de este mundo, muchos se ponen la Biblia debajo del brazo y dicen, yo soy pastor. Otro dice, yo soy evangelista. Otro dice, yo soy profeta. Otro dice, soy apóstol. Otro dice, soy maestro. Otro dice, soy pastor. Ustedes saben, agarrando una cita, Efesios 4:11. Eso no es verdad. Así no es. Entonces ustedes pueden ver que allí, en Mateo 16:13, ahí están la lista de lo cual estamos viendo hoy en el mundo. Pero ahora observen cuál es la pregunta de Jesús a sus discípulos. Ahora observen. Ahora viene a su iglesia. Oiga. Jesús les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Ahí le lanzó la pregunta. Allá andan rumorando este y el otro. Pero ustedes, para ustedes,
¿qué soy yo? ¿Quién soy yo para ustedes? Eso es lo que realmente la iglesia de Cristo, la iglesia católica, conocemos. Y hoy vamos a ver quién habla primero. Escuchen. Pedro contestó. Ahí está Pedro. ¿Por qué Pedro? Porque vamos viendo la característica de la iglesia. Y si Jesucristo funda su iglesia, ¿por qué entonces habla Pedro? Porque Pedro es el que va a pastorear la iglesia que Cristo fundó. Siga. Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Lo dice Pedro. Tú eres el Hijo del Dios vivo, el Hijo de Dios. Ahora mire Jesucristo, ¿cómo entonces acepta las palabras de Pedro? Jesús le replicó, feliz eres, Simón Barjona. Feliz eres, Simón. Capten la idea. ¿Por qué le dice esto Jesús a Pedro? ¿Por qué? Porque aquí viene algo importante. Primero, marca la diferencia entre Dios y la iglesia que se llama Iglesia de Dios. Pero allá andan predicando con otra doctrina. Pero la de Cristo es la que Dios va a fundar. Siga. Feliz eres, Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué entonces Dios empieza a usar a Pedro? ¿Por qué entonces Dios empieza a tener como instrumento a Pedro? Porque desde allí nosotros creemos que la iglesia de Jesucristo, el pastor que Cristo deja es Pedro. Siga. Y ahora yo te digo. Ahí viene otra vez. Y ahora yo te digo. Y ahora dice Jesús, yo te digo a él, a Pedro. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro. Tú eres Pedro. Vean que Jesucristo se está comunicando con alguien y ese es Pedro. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro. O sea, piedra. O sea, piedra. ¿Qué es Pedro? Piedra. Y sobre esta piedra o sobre Pedro. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. En la iglesia de Jesucristo. En la iglesia de Cristo el encargado Pedro. ¿Por qué Pedro? Porque así lo quiso Dios. Así lo quiere Jesús. ¿Quién se puede contradecir con esto? Solamente las sectas protestantes dicen de que no. Pero lo dice la Biblia. Repítalo, del 18. Escúchenlo. A ver si yo me equivoco. A ver si se equivoca Jesús. A ver si Dios se equivoca. O se equivocan los hombres. Siga. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro. Tú eres Pedro. O sea, piedra. O sea, piedra. O sea que Pedro es piedra. Siga. Y sobre esta piedra. Y sobre Pedro, sobre piedra, edificaré mi iglesia. la iglesia de Jesucristo se va edificando. ¿En quién? Pues en Pedro. ¿Habrá alguna duda? No creo. Para los protestantes sí, hay duda. Para los cristianos no. Solamente un cristiano verdadero no duda de la palabra de Dios. Solamente un protestante sí duda. Dice, yo no lo acepto. Pero a nosotros no nos interesa si aceptan o no aceptan. A nosotros nos interesa es que creer que Jesucristo fundó una iglesia y se la deja de Pedro encargado como pastor de la iglesia. Siga. Los poderes de la muerte. Los poderes de la muerte, ¿se acuerdan en Mateo 16:13? Uno andaba predicando una doctrina, otra doctrina, otra doctrina. Lo que hacen todas las sectas protestantes. Los poderes de la muerte. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. No la podrán vencer. Ahí no está diciendo que no la podrán atacar. Ahí no está diciendo que no la podrán vencer. Ahí está diciendo que no la podrán destruir. No, está diciendo que sí la podrán atacar. Pero dice que no la podrán vencer. Claramente. Sí la van a atacar. La atacan. Y la atacan a capa y espada. La atacan a la iglesia como cualquier prostituta. Cuando ve usted una prostituta, usted la discrimina, la ataca, la insulta de esto y de otro, y andan ahí haciendo bullas, así. Entonces vean la diferencia entre la iglesia verdadera. Siga. Yo te daré las llaves
del reino de los cielos. Eso se lo está diciendo Cristo a Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Tiene que darle la llave. Y si le da la llave, adivinen, adivinador, ¿para qué la va a necesitar? Lo que ates en la tierra Lo que ates, Pedro, aquí en la tierra, quedará atado en el cielo. no te preocupes. Lo que ates aquí, yo te doy autoridad. Quedará atado en el cielo. De modo que la iglesia de Jesucristo, hay una conexión entre la tierra y el cielo. De modo que las sectas protestantes no tienen conexión con el cielo y la tierra, solamente la tierra. Esa no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Jesucristo sí tiene la llave del reino de los cielos. De modo que si yo me ingreso a la iglesia de Jesucristo, la iglesia que es la de Cristo, la que fundó, entonces hay una conexión entre el cielo y la tierra, o en la tierra y en el cielo. Entonces yo al ingresarme a la iglesia de Cristo aquí, pues yo me voy a conducir al cielo. Lo digo yo, no lo dice la Biblia. Solamente que nosotros no tomamos la decisión de poner a pensar. ¿Qué es el plan de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere? Y lo que desates en la tierra. Lo que desates en la tierra. Vea que aquí en la tierra. Le da la llave, le da autoridad y le da, tú eres Pedro, le da como pastor de la iglesia de Cristo. Y le da la llave. Lo que ates quedará atado y lo que desates quedará desatado. De modo que la iglesia de Jesucristo tiene la llave. No la llave de la casa, del carro, del auto. No, Señor. La llave del reino de los cielos. Ningún protestante, ningún pastor, ninguna secta tiene la llave del reino de los cielos. Por eso no es correcto salirse de la iglesia de Cristo. No, por eso no es correcto estar fuera de la iglesia de Cristo. Porque ahí no tienen la llave. Yo debo de estar en la iglesia que tiene la llave del reino de los cielos. Y solamente es una iglesia, la que Cristo fundó. Y yo te daré la llave del reino de los cielos. De los cielos. Cuando Cristo funda su iglesia, en Marcos 3:13, vamos a ver qué dice San Marcos. Ustedes van a ver que cuando Cristo funda su iglesia, también le da autoridad. Y si le da autoridad, entonces la iglesia de Cristo. Ahora en día no. Ahora en día dice, pues yo me autonombro pastor, agarrando Efesios 4:11. Otro dice, me autonombro evangelista, agarrando a la Biblia, se le pone debajo del brazo y dice, soy evangelista. Y así se proclaman todos ellos diciendo, me voy para la iglesia cristiana evangélica. Esa no es la iglesia de Cristo. Es la iglesia de Él. Es la iglesia del pastor. La iglesia de aquel que se autonombra. Pero ustedes van a ver que Jesucristo funda su iglesia. Y cuando Él funda su iglesia, Él llama a lo que Él quiere. ¿Cómo le damos nosotros a ustedes a conocer esto? Porque está escrito en la Biblia. Si no está escrito, no me crean. Ahí está. Busquen a la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Y ustedes se van a dar cuenta que Cristo funda una iglesia. Marcos capítulo 3, versículo 13. Agarren citas, agarren capítulos y versículos. Comparten like y ustedes vean que es verdad lo que nosotros estamos predicando. A ver, San Marcos capítulo 3, versículo 13. Escuchen. Jesús subió al monte y llamó a los que Él quiso. Cuando Él decidió fundar su iglesia, Él se presenta como el fundador, como el dueño. Siga. Jesús subió al monte y llamó a los que Él quiso. Al llamarlo a lo que Él quiere, y se reunieron con Él. Atendieron el llamado. Los llamó y se reunieron con Él. No para fundar sectas, no, Señor. Es para estar en la iglesia que Él va a fundar, que son ellos, los representantes de Cristo. Siga. Así instituyó a los 12. Otra vez. Así instituyó a los 12. Por tercera vez, escúchenlo. Así instituyó a los 12. Esto está escrito, y está escrito en la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Ahí está escrito. De modo que esto no es mentira, eso es verdad. Así instituyó a los 12. Está diciendo teológicamente que esa es la iglesia cristiana que va a recibir la orden de ¿qué? De Cristo. Lo que ate quedará atado y lo que desato quedará desatado. La iglesia católica universal desde Cristo hasta la fecha de hoy lleva más de 2000 años. A ver, agarren conclusiones. Hermano separado, usted que me está viendo por internet,
Y hermano, que usted me está escuchando por todo este medio ahorita, agarre conclusión. Mire, hace 2000 años vino Cristo. Pregúntele a su pastor, pregúntele, pastor, ¿y usted cuánto tiempo tiene de tener esto usted? Hace 50 años. Eche el número, y hace 50 años vino Jesús para que él le diera autoridad de fundar su iglesia. No. Ellos no vienen de Cristo, vienen después de Cristo. ¿Cuántas sectas se ha levantado hoy? Más de 100,000 sectas. Y la disfrazan diciéndole Iglesia Cristiana Evangélica. Pero hermano cristiano, usted que me escucha, sepan que el 31 de octubre de este mes van a celebrar 507 años de apostasía todas las sectas protestantes, a la que le ponen Iglesia Cristiana Evangélica. Pero ¿quién se lo ha dicho? Nadie. ¿Por qué no se lo ha dicho? Porque son 500 años que llevan de ceguera y no se dan cuenta que no están adorando a Dios, están adorando a Satanás. El 31 de octubre, Martín Lutero, con 95 tesis, protestó contra la iglesia que él sirvió y dijo, me salgo de la iglesia católica. Y empezó a clavar 95 protestas. Son lo que ahora hay, más de 100,000 sectas. Cada uno protesta la misma tesis de Martín Lutero y fundan su secta y le ponen Iglesia Cristiana Evangélica. Otros le ponen Pentecostal, otros le ponen Mormón, Adventista, Luz del Mundo, Apóstol y Profeta, Bautista, Bautista Nueva. Le ponen cada quien su nombre. Por eso en Marcos 16:13 les leí que dice, uno dice que eres Elías, otro es Jeremías, porque así hoy mismo se están caracterizando las sectas protestantes. Y eso deben de saber lo que son 507 años, el 31 de octubre, el día de las brujas, que ellos van a celebrar. Y ese día Martín Lutero dijo, desde hoy fundo mi iglesia, y esa la iglesia de Cristo, no, es la que él dejó. Ahora comprenden entonces por qué la iglesia de Jesucristo no se autonombra. Es Jesucristo que los llama, a los 12. Siga. A los que llamó también apóstoles. Cuando él los llamó, los formó, le dio la doctrina, la enseñanza, lo que ellos iban a predicar. ¿Qué es lo que le dio Jesús? Apóstoles. De modo que ellos no se autonombran, no agarran la Biblia, Efesios 4:11, y dice, me voy a fundar una iglesia de Cristo, cristiana evangélica, y yo soy apóstol, soy profeta, maestro, evangelista, pastor, no. Aquí Cristo los llama y le da el nombre de apóstoles. De modo que ustedes vean que la iglesia de Jesucristo es distinta a las sectas protestantes, aquellos que dicen cristianas evangélicas. Eso es distinto. Ellos no vienen de Cristo, vienen después de Cristo. En el año 1517 en adelante vienen cada quien fundando su secta y le ponen Iglesia Cristiana Evangélica. Otros le ponen otros nombres que ustedes ya lo saben. Siga. Para que estuvieran con él. Cuando estaban con él. Y para enviarlos a predicar. Ahí está el mensaje. Más de 2000 años lleva la iglesia de Jesucristo predicando la palabra de Dios. Y tenemos argumentos. ¿Quién hizo la Biblia? Pues la Biblia de la Iglesia Católica la hizo la Iglesia Católica. ¿Por qué la Reina Valera no han hecho? ¿Por qué los protestantes no han hecho la Biblia? Porque no son la Iglesia de Cristo. ¿Por qué tienen la Reina Valera? Porque el canon de la Iglesia de Jesucristo fueron ellos a una imprenta y empezaron a hacer la Reina Valera en el año 1960. ¿En qué año fue hecha la Biblia? En el año 382. Al año 1960, ¿cuántos años pasaron para que los protestantes agarraran la Biblia de la Iglesia Católica y hicieran la Reina Valera? Y se la ponen tranquilito, fácil. La Biblia de la Iglesia Católica se la ponen debajo del brazo, con un saco y una corbata, y dicen somos cristianos evangélicos. Pero ¿quién les ha explicado esto? Nadie. Para ellos es nuevo. Y esto no es nuevo, esto viene desde hace más de 500 años. Solamente que los que realmente nos estamos formando debemos de anunciar esto. Debemos de explicar esta situación. Que ellos no son la iglesia de Cristo. Y si ellos fueran la iglesia de Jesucristo, ¿por qué no hicieron la Biblia? ¿Por qué no? Nosotros sí pertenecemos a la iglesia de Jesucristo, quien hizo la Biblia con 73 libros en el año 382. Y la Biblia que tienen los hermanos separados, los protestantes, la Reina Valera, es el mismo canon de la Iglesia Católica.
Veamos, echemos número. Entonces, si la Iglesia Católica es la de Cristo, hizo la Biblia, entonces la secta protestante, que es la diferencia entre cristiana y evangélica. Entonces, dígame, ¿ellos están fuera de la Iglesia de Cristo o están dentro de la Iglesia de Cristo? Y si no, háganle la pregunta a cualquier hermano separado. Hermano separado, ¿usted está siendo gobernado por Pedro? No. Es lo primero que le va a responder. Ahí usted va echando números. Por ejemplo, los envió a predicar y después que los envió a predicar, le da autoridad. ¿Para qué? Escúchenlo. Dándoles poder para echar demonios. Dándole poder a su iglesia para expulsar demonios. No para hacer obra de teatro. Aquellos que hablan en lenguas perdidas. Sarabay, en el nombre de Cristo, arriba, no, eso es obra de teatro. Aquí en la iglesia de Cristo no se hace obra de teatro. Eso se llama obra de teatro, lo que hacen la secta protestante, porque no tienen el Espíritu Santo de Dios. Tienen un espíritu, sí. Entonces agarran la palabra de Dios y dice Sarabay, Cristo, y empieza un lengua que usted ni le entiende. Y como no le entiende, usted queda desconcertado. Y si usted no cree en eso, lo que ellos dicen, está blasfemando en contra del Espíritu Santo. Les están engañando a todos los hermanos protestantes, a aquellos que dicen ser cristianos. Si en verdad fueran cristianos, no se dejarán engañar de esa manera. Les dio autoridad para expulsar demonios. Esa autoridad está dentro de la iglesia de Jesucristo, que lleva más de 2000 años, quien hizo la Biblia. Los protestantes no hicieron la Biblia, no son la iglesia de Cristo, y ellos no tienen el Espíritu Santo. Fingen tener el Espíritu Santo, pero no lo tienen. Siga. Estos son los 12. Los 12 sí. A lo que llamó Cristo y le dio, y le da por nombres a una iglesia de 12 personas de carne y hueso visible, la iglesia de Él. Es para que nosotros veamos que hay una iglesia visible de Cristo. Estos son los 12. Simón, a quien puso por nombre Pedro. Ya vemos entonces de primera plana que está siempre Pedro. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. A ti te daré la llave del reino de los cielos. ¿A quién? A Pedro. De modo que aquí Jesucristo nos hace creyentes, porque queremos creerle a su palabra. El que no le cree a su palabra es un creyón. El que no le cree a Cristo es un creyón, es un protestante. Y aunque él diga soy cristiano evangélico, aleluya, gloria al Señor, le patina el coco. No es correcto, eso no es pura mentira. Eso es engaño de Satanás. La iglesia de Jesucristo es una iglesia visible, con 12 personas de carne y hueso. Entonces debemos nosotros de predicar, anunciar la palabra de Dios. ¿Cómo debemos de hacerlo? Como Él lo manda. Y yo quiero que ustedes analicen lo que dice Efesios. Vámonos a Efesios capítulo 2, versículo 20. Y veamos que la iglesia de Jesucristo, cuando Él los llama por apóstoles, los envía a predicar y le da autoridad para expulsar demonios. Y es ahí donde nosotros debemos de estar, en esa iglesia cristiana, en esa iglesia de Jesucristo. De modo que no es lo que dicen los protestantes, que es la gran prostituta, la gran ramera, es la bestia, que este y el otro. La desquitan, la atacan, la quieren destruir, pero no la podrán. La van a atacar, sí. Eso se ve hasta en las redes sociales. ¿Qué dice Efesios capítulo 2, versículo 20? Agarren citas, capítulos y versículos, hermano, para que ustedes se vayan informando. Efesios 2:20, oigan. Están cimentados. Están cimentados. En castellano, se lo voy a poner más claro. Yo debo de estar en la iglesia que fundó Cristo, para yo estar cimentado. De modo que yo no voy a estar en una secta, porque ahí no está la iglesia de Cristo. Y si yo no estoy en la iglesia de Cristo, ¿cómo voy a estar cimentado yo? En la iglesia de Cristo no, yo voy a estar cimentado en la iglesia de un hombre que hoy decidió salirse de la iglesia de Jesucristo, de la iglesia católica, y se autonombra el pastor, y ese yo voy a estar cimentado allí. Pero yo no quiero estar cimentado en la iglesia de hombre, yo quiero estar cimentado en la iglesia de Cristo, que son los apóstoles. Siga. Está cimentado en el edificio cuyas bases son los apóstoles y profetas. De modo que si yo no estoy en la iglesia de Jesucristo, no estoy cimentado en las bases que Cristo dejó, que son los apóstoles y profetas. Si yo me salgo de la iglesia de Cristo, que lleva más de 2000 años y que realmente hizo la Biblia, entonces estoy cimentado bajo de doctrina de hombres,
bajo una iglesia que no es la de Cristo, es la del hombre. Ya se llame testigo de Jehová, mormón, adventista, luz del mundo, llámese cualquier sectas que a lo que la disfrazan de cristiana evangélica. Yo no quiero estar cimentado en una secta que la disfrazan de cristiana evangélica, iglesia cristiana evangélica, porque esa es doctrina de hombres, y esa doctrina no viene de parte de Dios, viene de parte del diablo. ¿Por qué? Cuando Jesucristo dice, el pan que daré es mi cuerpo, tome y coma, en la Santa Eucaristía dice, no, eso es un símbolo, esa es doctrina de hombre. Y el diablo les ha incentivado a decir esas cosas. Esto es la palabra, doctrina de hombre, inspirado por un espíritu diabólico. Entonces veamos la diferencia. Entonces debemos de estar cimentados en la iglesia que son los apóstoles y profetas. Siga. Y cuya piedra angular. Cristo es piedra angular, pero también los apóstoles son piedra, porque le dijo a Jesucristo, a Cristo le dijo a Pedro, tú eres Pedro, o sea, piedra. Cristo es la piedra angular, pero también la iglesia es piedra. Siga. Y cuya piedra angular es Cristo Jesús. Siga. En él se juntará, en él se ajuntan en Cristo se ajuntas los diversos elementos y la construcción y ahora paren la oreja lo que viene. se eleva hasta formar un templo santo. Otra vez. Y se eleva hasta formar un templo santo. Otra vez. Se eleva Y se elevan hasta formar un templo santo. hermanos separados en su secta que le llaman Iglesia Cristiana Evangélica. ¿Tienen santo? No tienen santo. No son la iglesia de Cristo. Nosotros sí. En la iglesia que fundó Cristo están los santos. Vean la diferencia. La diferencia es aquella persona que dice, soy cristiano evangélico, pertenezco a la iglesia cristiana evangélica. ¿Pero tienen santos? No tienen santos. Pero vean que la iglesia de Jesucristo sí tienen santos. Por ejemplo, los restos de los santos apóstoles, ¿quién los tiene? La iglesia católica. Ahí lo dice, repítalo, escuchen. Esta es la iglesia de Cristo, la iglesia católica, oiga. Y se elevan hasta formar un templo santo. Hasta formar un templo santo. Los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas, luz del mundo, apóstoles y profetas, bautistas, bautista nueva, las 3M, pentecostés, pentecostal, bueno, todas las sectas tienen santos. ¿Qué iglesia es la que tienen santo? Santo de San Pedro, santo de San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan. Bueno, vean todos los santos que están dentro de la iglesia de Jesucristo. ¿Quién la tiene? Pues la iglesia de Cristo, la iglesia católica. ¿Cuántos años lleva? Más de 2000 años. ¿Por qué las sectas no tienen santos? Porque es fácil, no son la iglesia de Cristo. Póngase a pensar, hermanos separados. 507 años de apostasía, de mentira y de engaño. ¿Habrá alguno que pueda abrir el coco? ¿Habrá alguno que pueda usted pensar, ¿será verdad lo que dice este hermano con la palabra de Dios? ¿O será verdad lo que dice mi pastor o evangelista, o apóstol o profeta? Lo que sea. ¿Será verdad? Si tienes eso y empieza a pensar, si tienes eso en esta cabeza que usted tiene, ya póngase a pensar. ¿Qué iglesia es la de Cristo? ¿Cuántos años lleva? ¿Cuál es la que tienen los santos? ¿Quién hizo la Biblia? Póngase a pensar. Pero si usted es una persona de aquellas personas que, como siempre, van a morir protestando, usted dice, no, este le patina el coco, este es pura mentira, este es engaño, yo no le creo. ¿Está bien? Solamente que la palabra de Dios nos va a nosotros reflejando dónde tiene que nosotros tenemos que estar. No es lo que no es lo que quiere Dios. Ahora observen lo que viene. Siga. Un templo santo en el Señor. Siga. En él ustedes se van edificando. Otra vez, escuchen.
En él ustedes se van edificando. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Repítalo. En él ustedes Nosotros, los que nos vamos congregando a la iglesia de Cristo, se van edificando nos vamos edificando. hasta ser un santuario ¡Ah, caramba! Para ser un santuario. espiritual de Dios. De modo que la iglesia de Cristo no es de hombre, es la de Dios. Capten la idea, hermanos. ¿Usted quiere pertenecer a la iglesia de Cristo o a la iglesia protestante que le dicen que es la iglesia cristiana evangélica? ¿Usted quiere salvarse sin llegar a la iglesia verdadera? Ya basta. ¿Dónde está la ignorancia? Lo está matando el egoísmo, el machismo, la soberbia, la rebeldía y de último, el orgullo. Ahora yo quiero que vayan ustedes observando que debemos nosotros de pertenecer a esta iglesia que fundó Cristo, no en una secta protestante que van a hacer que toda la vida van a protestar en contra de la iglesia de Cristo. Va a ver, ahí mismo, Efesios 3:20 en adelante. Efesios capítulo 3, versículo 20 en adelante dice: A Dios cuyas fuerzas actúa en nosotros. a Dios cuyas fuerzas actúa en la iglesia de Cristo. Ahí estoy, ahí estamos los cristianos. Siga. Y que puede realizar mucho más de lo que pedimos o imaginamos. Y es que Él puede realizar lo que nosotros pedimos. Y lo que nosotros imaginamos, Él ya lo sabe. Ahora mira lo que viene. A Él la gloria. Otra vez. A Él la gloria. Otra vez. A Él. A Dios. La gloria. ¿Dónde? En la iglesia. ¿Dónde? En la iglesia. Ven que no es una secta. De modo que la iglesia de Jesucristo lleva 2000 años y más. Lleva más de 2000 años. Y es allí donde Dios quiere que nosotros nos congreguemos. ¿Para qué? Para darle la gloria a Dios. ¿En cuántas iglesias? En una iglesia. De modo que las demás no son las de Dios, no son las de Cristo, son del diablo. ¿Le parece poco usted adorar al diablo y sin que un pastor evangélico le diga: aquí no está adorando a Dios, está adorando al diablo? ¿Qué haría usted, mi hermano separado? ¿Qué haría usted? Ya me imagino, ¿no? Me imagino que haría. Si no está de broma, sale corriendo como loco. Porque no hay sinceridad en ellos. La única iglesia que fundó Cristo es la iglesia que lleva más de 2000 años. La que tiene los santos. La que hizo la Biblia en el año 382. Esa es la iglesia de Cristo. Pero ¿cómo se llama? Iglesia Universal. A la cual conocemos que universal significa católica. Los hermanos separados dicen: yo no quiero estar en la iglesia de Cristo, en la iglesia universal, en la iglesia católica. Yo quiero estar en la iglesia protestante, porque vamos a protestar en contra de la palabra de Dios, en contra de la doctrina de Cristo, en contra de la Virgen María, en contra del Papa, en contra de la iglesia católica. Vamos a protestar contra todo. ¿Qué es lo que hizo Martín Lutero? Lo mismo. Vean las secuelas, vean la doctrina de Martín Lutero. Ahí está. Protestan por todo y por nada, como el borrachito. Está triste, se emborracha. Está alegre, se emborracha. El protestante está en una secta protestante, protesta. Por todo y por nada protesta. Cuando tú le das cita, capítulos y versículos, protesta. Porque ese es el lema que hizo Martín Lutero contra la iglesia de Cristo. Y él era sacerdote del Dios Altísimo. Pero así es, protestó.
¿Quién le puede quitar ese acreditamiento? Y con orgullo los protestantes dicen, somos orgullosamente cristianos porque Martín Lutero protestó en contra de la Iglesia Católica. ¡Qué bárbaro! ¿Ahí quieres pertenecer tú? No, yo no creo. Pero el protestante sí. Va. Siga. A él la gloria en la iglesia. Y vamos a ver si la iglesia está dividida y Cristo. A ver si está unida. Y en Cristo Jesús. A Dios se le da la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús. ¿Hasta cuándo? Por todas las generaciones. Por todas las generaciones. Desde allá del principio del año 2000, en el año 33, lleva más de 2000 años. Por todas las generaciones. Y todos los tiempos. Por todos los tiempos. De modo que la iglesia de Jesucristo lleva más de 2000 años ahorita. Y empieza. Y empieza. Esto no termina. Empieza. Y empiezan las sectas protestantes cada día más a fundar sectas, disfrazándole de iglesia cristiana evangélica, y cada uno se autonombra pastor, cada uno se autonombra evangelista, cada uno se autonombra profeta, cada uno se autonombra apóstol, cada uno se autonombra maestro, cada uno se autonombra los sinvergüenzas que son. Vean la diferencia, tengan cuidado. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Va, ahora, a ver, ¿qué dice? Vamos a buscar otra cita y en lo que nos acompañe. Ahí mismo, Efesios 4, vamos a ver de lunes en adelante. Efesios capítulo 4, versículo 1, nos viene a decir el Señor que hay una iglesia y que San Pablo también nos viene a confirmar cuántas iglesias son, si es una o muchas. Yo, el prisionero de Cristo. Pablo, el prisionero de Jesucristo. Siga. Les exhorto. Nos habla, nos exhorta como apóstol de Jesucristo. Nos viene a revelar la palabra de Dios. Siga. Pues a que se muestren dignos de la vocación. Hay una vocación dentro de la iglesia de Cristo. Y quiere que nos mostremos dignos de estar en la iglesia que Cristo fundó. No estar en una secta. Allá no hay vocación de Cristo. Allá hay vocación del diablo. Siga. Dignos de la vocación que has recibido. Hemos recibido, a la cual lleva más de 2000 años. La iglesia de Cristo universal, que significa, como dicen los protestantes, católica. Siga. Sean humildes. Sean humildes. Capten la idea. Sean humildes y amables. Amables. Sean comprensivos. Comprensivos. Y sopórtense unos a otros. Si quiere decir entonces que nos vayamos para una secta, que es lo mismo allá estar, allá predican, alaban, adoran a Dios y este y el otro. ¿Es lo mismo? Sean humildes, ya no va dando las características. Siga. Y sopórtense unos a otros con amor. Que no nos dividamos. Que tengamos paciencia. Siga. Manténganse, o mantengan. Entre ustedes. Entre nosotros los cristianos, entre nosotros los creyentes. Lazos de paz. Lazos de paz. Siga. Y permanezcan unidos. Ahí viene. Y permanezcan unidos. No estar separados. Porque allá alaban Jehová, allá alaban, profetizan, allá hay un evangelista venido por Jehová, por Dios, que este y el otro. No, ahí no dice que nos separemos, ahí dice manténganse unidos. Y permanezcan unidos en el mismo espíritu. En el mismo espíritu. Porque la iglesia de Jesucristo recibió el Espíritu Santo el día en Pentecostés. Siga. Un solo cuerpo. Otra vez. Un solo cuerpo. Otra vez, escuchen. Un solo cuerpo. ¿Y qué es el cuerpo? Es la iglesia de Cristo. Lo dice Colosenses 1:18. Para allá vamos, siga. Un solo cuerpo. Y un mismo espíritu. Y un mismo espíritu. En la iglesia de Jesucristo, que es el cuerpo, el Espíritu Santo. Un mismo espíritu. Siga. Pues ustedes han sido llamados. Pues somos llamados, todo el mundo somos llamados, pero muchos no quieren estar aquí. Somos llamados a una misma vocación. A una misma vocación. No es que yo quiera agarrar la vocación que a mí me dé la gana. No.
Es lo que realmente, si somos llamados, vamos a estar en la iglesia de Jesucristo que Él fundó, en un mismo espíritu, en un mismo pensar, unido en la fe, somos llamados para una vocación. No lo que yo quiera, no, es lo que me dé Dios. Siga. Y una misma esperanza. Una misma esperanza. Siga. Un solo Señor. Un solo Señor. Cada secta protestante adoran acá un Señor. A Jehová, Satanás. Siga. Un solo Señor, una sola fe. Una sola fe. Siga. Un solo bautismo. Un solo bautismo. Un solo Dios y Padre de todos. Allá cada quien están adorando a otro Dios. Pero nosotros los cristianos, los creyentes, adoramos a un solo Dios. Versículo 11. Ahora yo quiero que ustedes vean, si Jesucristo mandó a su iglesia, cada quien a sus apóstoles, les voy a dar los dones para que vayan ustedes a fundar nuevas iglesias. No, Señor. Y esta es la cita que cualquier protestante dice. Cuando yo era católico, me salí de la iglesia católica, aleluya, gloria al Señor. Y Dios me llamó para ser pastor, evangelista, apóstol, profeta, maestro, este y el otro. Esta es la cita que tienen los protestantes, que el católico a veces ya no quiere ni trabajar, entonces dice, me salgo de la iglesia católica, fundo un changarro y le pongo iglesia cristiana evangélica y ya soy pastor. Pero vean que hay una diferencia. Dice, primero, los dones. ¿Ah? Estos dones se lo entregó a la iglesia de Cristo. No a las iglesias, no, a la iglesia de Cristo. Vean, ¿cómo inicia? Oigan. Y dio sus dones. ¿Escucharon? Otra vez. Y dio sus dones. Ahí no dice, y dio a cada quien a fundar una iglesia. No. Repítalo. Y dio sus dones. Al dar los dones dentro de la iglesia que fundó Cristo. Unos son apóstoles. Entonces, ¿por qué los hermanos separados le quitan y dio sus dones? Desde ahí empiezan ellos a fallar. Desde ahí dice, yo soy apóstol. No, así no es. Y dio sus dones, unos son apóstoles. Entonces, dentro de la iglesia de Jesucristo hay los dones. Está el apostolado. Cuando se acuerda, cuando Cristo los llamó apóstoles y los envió a predicar, enviado por Cristo, apóstoles. Unos son apóstoles, pero le dio sus dones. A cada uno le dio sus dones. Los 5 ministerios de la iglesia de Jesucristo, que lleva más de 2000 años, la que hizo la Biblia, lo que tienen los santos. Siga. Otros profetas. Otros son profetas. A ellos se le dan sus dones. Cada quien se le da sus dones. No cada quien vaya a fundar secta o iglesia. No, Señor. Siga. Otros evangelistas. Otros son evangelistas. No son aquellos que agarran la Biblia y se le ponen debajo del brazo y andan santitos por ahí. No. Otros son evangelistas. Se le dio sus dones. Otros pastores. Otros son pastores. Y dicen la secta protestante, la iglesia católica no tiene pastores. Que no tenemos pastores. Ahí está. Entonces se le dan los dones. Unos son evangelistas, apóstoles, otros pastores y otros. Y maestros. Maestros y otros profetas. Veamos los 5 ministerios dentro de la iglesia que Cristo fundó. De modo que yo no quiero estar fuera de la iglesia que Cristo fundó, porque ellos cada quien se autonombran lo que ellos son. Unos son apóstoles, otros son esto, el otro, y ahí van los cinco que se autonombran ellos. Pero no es así. A esto se le entregó sus dones. Al entregar sus dones, van a trabajar en la iglesia que Cristo fundó, la misma doctrina, la misma fe, la misma enseñanza, al mismo Dios. Eso es distinto a yo estar en una secta protestante, porque allá me dicen que cada quien ya toma la Biblia y se la pone bajo el brazo y vamos a ir a predicar como evangelista, como predicador, como este y que el otro. Así no es. Dentro de la iglesia de Cristo hay jerarquía de la iglesia. Y nosotros estamos sujetos a la jerarquía de la iglesia. De modo que yo no agarro la Biblia por mi propia cuenta y me voy a agarrar como coy loco a ir a predicar. No, Señor. Yo tengo que estar formado dentro de la iglesia que Cristo fundó para que me autoricen a predicar la palabra de Dios, que es lo que estoy haciendo ahorita. Bueno, vamos viendo entonces que cuando Cristo fundó su iglesia, nos vamos edificando. Aquí dice que entregó sus dones. Ahora, miren lo que dice allá en Hechos, capítulo 2, versículo 1, y lo vamos a ir saltando al 41 y 42 y después el 46 y 47. Para que ustedes vayan viendo
agarren cita, capítulos y versículos, agarren la Biblia. Ya es momento de que nosotros agarremos la Biblia, no la tengamos escondida, tengámosla para que nosotros seamos formados. Y ya que nosotros tenemos la oportunidad de poder anunciarles la palabra de Dios, agarren la Biblia, agárrenla, agarren cita y después vayan conmigo tras de mí y vayamos nosotros leyendo la palabra de Dios. Vean que nosotros no vamos deprisa, vamos despacio. Y si vamos despacio es porque realmente así quiere Dios que las cosas marchen bien, despacio. A ver, Hechos 2:1, escúchenlo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos. La iglesia de Cristo, la que Él instituyó a los 12, donde estaba Pedro, donde empieza Pedro ya a recibir el cargo. ¿Otra vez? Cuando llegó el día de Pentecostés, Los 50 días después de la Pascua, después de la resurrección de Cristo. estaban todos reunidos en el mismo lugar. Y paren la oreja, oiga lo que viene. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento Siga, que llenó toda la casa donde estaban. siga. Y aparecieron unas lenguas Ahí. como de fuego. Ah, ya caramba. Entonces el Espíritu Santo se transmitía a la iglesia de Cristo. No era aquellas lenguas que no, esa no, esa es obra de teatro, esa es payasada. Se aparecieron unas lenguas de fuego. Cada quien iba a predicar distinta la enseñanza, no. Iban a hablar con la lengua, o sea, con la doctrina, la misma enseñanza de Cristo, conforme el Espíritu Santo, y Él se los dio a cada uno sus dones. Siga. Y aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron pasándose sobre cada uno de ellos. Siga. Todos quedaron llenos Todos quedaron llenos. del Espíritu Santo. Otra vez. Todos quedaron llenos. Escúchenlo. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Ahí no dice que cada quien va a hablar en distintas lenguas. Ahí dice que quedaron llenos del Espíritu Santo. Que la misma enseñanza, la misma doctrina que Cristo les entregó a ellos, que iban ellos a predicar, esos mismos iban a predicar en su misma lengua, el mismo lenguaje, a través lleno del Espíritu Santo. Siga. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Se la vaya en el nombre de Cristo, aleluya, Señor. No, así no es, esa es payasada. Eso es para llamar la atención la secta protestante, diciendo que ellos hablan en lenguas. Mentira, engaño. Siga. Según el Espíritu les concedía que se expresara. Que se expresara. La doctrina de Cristo, ¿cuál es? ¿Qué enseña la iglesia de Cristo? Que en la Santa Eucaristía está el cuerpo de Cristo. Ustedes pueden ver en todo el mundo, nos entendemos por esa lengua. Por ejemplo, el bautismo de la familia, de los hijos y de los niños, eso está en todo el mundo, en la iglesia primitiva, en la iglesia de Cristo. Esto se llenó del Espíritu Santo, todo, mire, relacionado, lleno del Espíritu Santo, porque hablaban no en distintas lenguas, no, en el lenguaje que se habla en la iglesia de Cristo, en la doctrina que conocemos en la iglesia de Cristo, la que lleva más de 2000 años. Y así entonces queda lleno el Espíritu Santo la iglesia de Cristo. Siga. Estaba de paso en Jerusalén. Va, versículo 41, escúchenlo. Vamos a ir saltando, como ya le dije, vamos a ir saltando de cita. Escuchen. Los que acogieron la palabra de Pedro. Ahí está Pedro. ¿Por qué Pedro? Adivinen por qué Pedro. ¿Se recuerdan cuando Cristo le dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia? Y después en el versículo 15, feliz eres Simón Barjona, que esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. ¿Se acuerdan? Los que acogieron la palabra de Pedro, la enseñanza, la doctrina, la misma fe, el mismo Dios, la misma enseñanza, eso iban ellos predicando. Eso se llama en lenguas, no de lo que hacen los protestantes, no, esa no. Siga.
Los que cogieron la palabra de Pedro se bautizaron. Se bautizaban y se bautizaron. Y aquel día En ese día se reunieron a ellos se reunieron, se ingresaron, se iban edificando en la iglesia que Cristo fundó y se le dejó a Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. unas 3,000 personas. ¿Cuántas personas se fueron edificando en la iglesia de Cristo? Unas 3,000 personas. 3,000 personas. Desde aquella fecha hasta la fecha de hoy, ¿cuántos somos? Pare sin contar. No somos millones, somos billones tras billones de personas que hemos creído en el evangelio de la palabra de Dios, que a través por la iglesia que fundó Cristo van predicando y bautizando la palabra de Dios. Siga. Eran asiduos Eran asidos. a la enseñanza de los apóstoles. ¿Se recuerdan Efesios 2:20? Están cimentados bajo el ¿qué? Base, fundamento de los apóstoles y profetas. Repítalo. Eran asiduos a las enseñanzas de los apóstoles. Las enseñanzas de los apóstoles. O sea que la iglesia de Jesucristo pertenece a una congregación que son los apóstoles. Ahí debemos de estar cimentados todos. Y Cristo fundó la iglesia, pero esa iglesia viene de ¿quién? Pues de Cristo, viene de los apóstoles. Siga. A la convivencia fraterna, a la fracción del pan De la Santa Eucaristía y a las oraciones. y a las oraciones. A la fraterna de la fracción del pan. Cuando Cristo ya en Mateo 26 dijo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Lo partió y le dijo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Se llama la fracción del pan. Y de las oraciones. Ah, caramba, entonces es la iglesia verdadera. La secta protestante no tienen ellos la fracción del pan. O sea que ellos no tienen la Santa Eucaristía. De modo que esa no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo sí realiza ese sacrificio. Siga, el 46. Todos los días Todos los días, desde Cristo hasta la fecha de hoy, se reunían en el templo. se reunía en el templo. Recuerda que nos reunimos en el templo que lleva más de 2000 años, la iglesia de Jesucristo. Nos reunimos como una familia a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Con entusiasmo. Con alegría, con gozo, con entusiasmo, con ganas de escuchar la homilía, la misa, el evangelio, la palabra de Dios. Partían el pan. Partían el pan. O sea que realmente se alimentaban. Siga. Partían el pan en sus casas. En sus casas, siga. Y compartían la comida con alegría. Con alegría y con gran sencillez de corazón. Entonces, cuando venían después de la Santa Misa, se reunían con alegría y gozo a celebrar, ¿verdad? Que ya Cristo realmente, pues, ¿verdad? Nos viene a unir con amor y sencillez en nuestros sagrados alimentos. Siga. Alababan a Dios. En la iglesia de Cristo alabamos a Dios. Y se ganaban la simpatía. Y ahí nos ganamos el amor mutuo entre cristianos. De todo el pueblo. De todo el pueblo. Por eso el mensaje de Cristo es: vayan por todos los pueblos. Por eso se llama universal. ¿Y qué es universal? Católica. Siga. Y el Señor agregaba: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Se iban edificando. ¿Otra vez? Y el Señor agregaba: se iban agregando, se iban edificando. Cada día. Todos los días, desde Cristo hasta la fecha de hoy, lleva más de 2000 años. Siga. A la comunidad. A la comunidad. A los que se iban salvando. Que la iglesia de Jesucristo nos salva. Ahí está, repítalo. Escuchen que la iglesia de Cristo salva, oiga. Cada día. Todos los días. A la comunidad. A los que se iban salvando. Cuando Cristo le dijo a Pedro: tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. De modo que yo quiero estar en la iglesia de Cristo para edificarme y para salvarme. A ti te daré la llave del reino de los cielos. Lo que ate quedará atado, lo que desate quedará desatado. ¿Quién dice que no? Ahí está escrito en la Biblia. Mateo 16:19. Búsquenlo. Entonces, hermanos, queremos con ustedes ser más específicos, más teológicos con la palabra de Dios. Solamente que ustedes, algunos sí lo toman en serio, algunos no lo toman en serio. Pero ya resta de usted, hermano. Solamente nosotros hacemos nuestro punto de trabajo. Vamos a ver qué dice. Vamos a ver qué dice allá en Colosenses capítulo 1 versículo 18. A ver qué dice. Colosenses.
Colosenses 1:18. Colosenses capítulo 1, versículo 18. Escuchen la palabra de Dios. Y Él es la cabeza ¿De qué? del cuerpo. Cristo es la cabeza y después sigue el cuerpo. De aquí para allá es la cabeza y este es el cuerpo. Quiere decir que está unida la cabeza con su cuerpo. Él es la cabeza, Cristo, del cuerpo. Está unida. Siga. Él es la cabeza del cuerpo. ¿Y qué más? Es decir, de la iglesia. Entonces Efesios 4:4 dice, un solo cuerpo, o sea que es la iglesia. Jesucristo es la cabeza, el cuerpo es la iglesia. Pero ¿qué pasaría si yo me salgo de la iglesia de Cristo? ¿Qué pasaría? Me desligo del cuerpo de Cristo. Me desligo de Cristo. Cuando yo pertenezco a una secta protestante, testigo, bueno, todas las que se llaman iglesias, que esa no es la de Cristo, es la del diablo. Cuando yo no estoy dentro de la iglesia de Cristo, estoy fuera de la iglesia de Cristo, yo no tengo la salvación entre la iglesia de Cristo, al salirme. Pero yo estar entre la iglesia de Cristo, estoy unido a la cabeza que es Cristo y el cuerpo que es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ahora comprenden por qué es un pecado salirse de la iglesia de Cristo, de la iglesia católica. Porque no están unidos, están muertos en vida. Y si no, pregúntense, ¿qué persona puede cortarse la cabeza y tener vida? Ninguno. Para que tenga vida una persona tiene que estar unida a su cabeza y su cuerpo. ¿Y qué es lo que dice Cristo? Repítalo. Él es la cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia. Entonces Cristo es la cabeza y su cuerpo, hay vida. Yo tengo que estar unido a su cuerpo. Yo quiero tener vida. No debo de salirme del cuerpo de Cristo o de la iglesia de Cristo o de la iglesia católica. Porque si yo al salirme de la iglesia católica, yo no estoy viviendo. Estoy muerto en vida. Cada secta protestante debe de saber. Yo no sé dónde lo va a meter el pastor. Porque ahí no hay salvación. Y Cristo está unido con su cuerpo para que tengamos vida eterna. Siga. Ajá. Bueno, repítamelo entonces, escúchenlo. Él es la cabeza del cuerpo. Es decir, de la iglesia. De la iglesia. Hermanos separados, ya ponte a reflexionar. ¿Quieres estar unido a la iglesia verdadera? La iglesia católica te espera con los brazos abiertos. No endurezca tu corazón. Cuidado. La iglesia de Jesucristo salva a la iglesia católica porque tiene la llave del reino de los cielos. Y en lo que se van ingresando, se van salvando. Lo dice la Biblia. ¿Tú quieres salvarte? En una secta no hay salvación. Y es un pecado pertenecer a una secta protestante, a la que le disfrazan cristiana evangélica. Ahora observen qué dice entonces Efesios 5:30. No, 28. Vamos a ver Efesios 5:28. ¿Qué dice Efesios 5:28? Escúchenlo. Agarren cita, capítulos y versículos. Compartan la transmisión. Así deben también los maridos amar a sus esposas. A ver, otra vez. Así deben también los maridos. Los maridos, estamos hablando de una persona casada. Estamos hablando de una persona casada. Aquí hay una comparación entre el matrimonio y Cristo con su iglesia. Entonces vean, así, ¿cómo empieza? Así deben también los maridos. La cabeza es el marido. Así deben los maridos, la cabeza. Así también los maridos. Así deben también los maridos amar a sus esposas. Amar a su esposa. Capten la idea. Capten la idea. De modo que si yo soy la cabeza y ella es el cuerpo, yo debo de amarla. Debo de respetarla. Debo de considerarla que ella es mi cuerpo. Siga. Como aman a sus propios cuerpos. Propios cuerpos. Siga. Amar a la esposa es amarse a sí mismo. Tiene que estar unido la cabeza con el cuerpo, el esposo con la esposa. Siga. Y nadie aborrece su cuerpo. Nadie aborrece el cuerpo. Nadie.
Los que sí tratan de dejar a su esposa por irse con otra, no la está amando. Nadie aborrece su cuerpo, al contrario lo alimenta y lo cuida. Al contrario, Lo alimenta y lo cuida. lo alimenta Y lo cuida. y lo cuida. De modo, hermano, que si yo me salgo del cuerpo de Cristo, no estoy cuidando a la esposa de Cristo. No me estoy amando conmigo mismo. Me importa un comino la iglesia de Cristo, la iglesia católica. No me importaría eso. Pero dice la Biblia que sí, debemos de amarla como nuestro propio cuerpo. No saliéndome de la iglesia de Cristo. Siga. Y eso es justamente. Y eso es justamente, escuchen lo que dice la palabra de Dios. Miren lo que dice Pablo. Y eso es justamente. Capten la idea, otra vez. Y eso es justamente lo que Cristo hace por la iglesia. Y eso es justamente lo que hace Cristo por la iglesia. Sí. Siga. Pues nosotros somos miembros de su cuerpo. Otra vez. Pues nosotros somos miembros de su cuerpo. Al salirme de la iglesia de Cristo, no soy miembro del cuerpo de Cristo. Cada quien se predomina como iglesia de Cristo. No soy parte de la iglesia de Cristo. Al salirme, soy iglesia de Cristo. Ustedes lo ven en la secta protestante que así dicen, porque ellos no pertenecen al cuerpo de Cristo, no son miembros del cuerpo de Cristo. Y oiga lo que viene, siga. La escritura dice. La escritura dice, no lo digo yo, ahí lo dice. La escritura dice. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre. Por eso dejará, se desprenderá para que usted sea cabeza, para que ustedes vean que la iglesia deja la antigua alianza y entra la nueva alianza. Siga. Para unirse con su esposa. Entonces debemos nosotros unirnos a la iglesia verdadera de Cristo, porque el esposo es ¿quién? Cristo. Lo dice la escritura, no lo digo yo. Siga. Y los dos formarán un solo ser. Los dos formarán un solo ser. Qué misterio, ¿ah? El misterio que realmente los hermanos separados, la secta protestante, no lo tienen. ¿Cuántas sectas hay? Más de 100,000 sectas. ¿Usted cree que son 100 esposas para un esposo? No. De esa manera la secta protestante quieren prostituir a Cristo. Y Cristo aborrece ese pecado. Y por eso dice Jesús, yo voy a fundar una iglesia para que todos nosotros participemos de la iglesia mía, dice Cristo, y no que nos quedemos nosotros ahí, ¿verdad? Buscando como ovejas sin pastor. Él es el buen pastor. Ahora miren lo que dice Hechos capítulo 20, versículo 20, no me recuerdo si es del 26. Vamos a ver qué dice Hechos 20, 26. Escúchenlo. Agarren cita, capítulos y versículos, hermano. Esta es manera de edificarnos. Bienvenidos los que nos visualizan. Saluden, mi hermano, a todos los que están aquí. Bienvenido. Agarren cita, capítulo y versículo. Hechos 20, 26. ¿Qué dice el 26? Por eso hoy les quiero declarar que no me siento culpable si ustedes se pierden. Por eso, dice Pablo, le he predicado que hay una iglesia, no muchas. Y si ustedes quieren perderse, pues ya es problema suyo. Vean los apóstoles. Vean los apóstoles cómo nos regala este caramelo para que lo disfrutemos. Que hay una sola iglesia y que él participa, como dijo él, soy prisionero de Cristo, apóstol de Cristo. ¿Otra vez? Escúchenlo. Por eso hoy les quiero declarar. Por eso hoy yo quiero compartirle, comunicarle la palabra de Dios, la verdad. Que no me siento culpable. Yo de aquí no me siento culpable, dice Pablo. Si Ahí vean ustedes, si quieren saltar de secta en secta y dejan la iglesia de Cristo. Siga. Si ustedes se pierden. Si van en secta en secta, pues aventurando,
¿Dónde está la verdadera doctrina de Cristo? ¿Dónde se alaba a Dios? ¿Dónde se expulsan demonios? ¿Dónde se hacen milagros? Porque eso es lo que está pasando hoy. Hoy ya nadie quiere estar en la iglesia verdadera, quiere estar en una secta. Cristiana evangélica, apóstol, profeta, adventista, bautista, y ya, cada quien por si quiera así aventurar. Y dice él, yo no me quiero sentir culpable. Siga. Pues nunca ahorré esfuerzos para anunciarles plenamente la voluntad de Dios. Siga. Cuiden de sí mismos. Otra vez. Cuiden de sí mismos. Escuchen, hermano católico, escuchen, esto no es broma. Shh. Otra vez. Cuiden de sí mismos. La iglesia de Cristo está con este ámbito, cuidándonos, que son los pastores de Cristo. Los protestantes se autonombran pastores, agarrando Efesios 4:11, en la iglesia católica no hay pastores, ya se lo voy a mostrar que hay pastores. Ajá, ¿cómo es? Cuiden de sí mismos y de todo el rebaño. Cuiden de ustedes mismos y de todo el rebaño. Siga. En el que el Espíritu Santo En que el Espíritu Santo derramó allá el día en Pentecostés, Hechos 2:1 lo dice, les ha puesto como obispos. les ha puesto como obispo. ¿En qué iglesia hay obispo? En la iglesia de Cristo, que lleva más de 2000 años y que hizo la Biblia con 73 libros en el año 382, un papa de la iglesia de Jesucristo, y le dijo que era palabra de Dios. Y en la iglesia que tienen los santos, ninguna secta tiene santos, los aborrecen. Siga. O sean supervisores. Supervisores. Siga. Pastoreen la iglesia del Señor. Otra vez. Pastoreen la iglesia del Señor. ¿Ven que hay pastores entre la iglesia de Cristo y la iglesia católica? Otra vez. Pastoreen la iglesia del Señor. Hay pastores dentro de la iglesia católica. Hay pastores. Solamente que los protestantes los han engañado y diciendo que en toda secta todos tienen pastor y todos son pastores. Así de la nada. Así engañan a los tontos. No, así no es. Entre la iglesia católica hay pastores. ¿Para qué son estos pastores? Oigan. Que Él adquirió con su propia sangre. ¿Para qué son pastores ellos? Repítalo. Pastoreen la iglesia del Señor, que Él adquirió con su propia sangre. Entonces, los pastores de Cristo están en la iglesia de Él, porque hay una iglesia de Él que la adquirió con su propia sangre. Siga. Sé que después de mi partida, Sé que después de mi partida, cuando a mí ya me maten, dice Pablo, que ya no exista, se introducirán entre ustedes lobos voraces que no perdonarán el rebaño. ahora comprenden entonces que en realidad muchos han dicho, ustedes los han visto, cuando yo era católico, ¿lo han visto ustedes? Todos eran cristianos católicos, se salieron y ellos van a buscar cómo sacar al católico de la iglesia de Cristo. Sé que después de mi partida se van a introducir lobos voraces para engañar a la gente, para engañarnos a nosotros y llevarlo a una secta. Por eso hay 100,000 sectas con un montón de gente ignorante que dice, esta es la iglesia cristiana de Cristo, Él es mi pastor, Él es mi evangelista, maestro, apóstol, profeta. No, hermano, tengan cuidado. Dentro de la iglesia de Cristo no ha dejado de existir desde Cristo hasta la fecha de hoy, lleva más de 2000 años. Siga. De entre ustedes mismos Dentro de ustedes mismos, de los que eran católicos, surgirán hombres que se autonombren pastores, evangelistas, maestros, profetas, bueno, ustedes ya saben, que enseñarán doctrinas falsas. que enseñarán Doctrinas falsas. una de las doctrinas falsas. Le voy a mostrar. Esto representa al cuerpo de Cristo. Pero ahí lo dice en la Biblia. Y esa es una doctrina falsa. Van a la panadería, compran unas latas de pan, compran una botella de vino sin consagrar. Como ellos no tienen autoridad, entonces les hace más fácil repartir la copita de vino, el pedacito de pan y dice, esto representa el cuerpo de Cristo. Pero allí vemos que es una doctrina falsa. La doctrina verdadera es que realmente Cristo le dejó a sus ministros. Hagan esto en memoria mía. ¿Qué es el trabajo del ministro? En la Santa Eucaristía está el cuerpo de Cristo.
Ahí no dice que representa el cuerpo de Cristo, no, ahí está el cuerpo de Cristo y punto. ¿Ven la doctrina de Cristo y ven las doctrinas falsas? Lo dice la Biblia. Siga. E Intentarán arrastrar con esa doctrina falsa, autonombrándose pastores, evangelistas, apóstoles, maestros, profetas, a los discípulos, a los cristianos, a los católicos, casa por casa, tras sí, tras de ellos, no tras de Cristo, tras de esto, mire, tras el diezmo, tras el dinero. Por eso fundan sectas y ponen iglesia cristiana evangélica. Y la gente, como no sabe, no está mal formada, dice, epa, para la iglesia voy. Mire, tras de ellos, porque ahí se le llega los ahorritos suyos. Siga. estén pues atentos Otra vez. y recuerden que durante 3 años, Estén pues atentos. y recuerden, Esté pues atento. estén pues atentos. Oye, hermano católico, escuchen, otra vez. Estén pues atentos. Estemos atentos, cuidado. No nos llevan tras de Cristo, nos llevan tras de ellos por la lana. Entre más lana tenga, tras de ellos. Estén pues atentos. Y Recuerden que esto no se lo escribí yo, está escrito ahí. San Pablo dice, y recuerden que durante 3 años no te he dejado de aconsejar Vean que la iglesia ya no tiene 3 años, tiene más de 2000 años. Siga. a cada uno de ustedes noche y día, incluso entre lágrimas. Ahora los encomiendo a Dios Ahora nos encomienda a Dios y a su palabra. y a su palabra. Vean, hermano, qué es lo que realmente quiere el cuerpo de Cristo. Que no nos salgamos de la iglesia de Jesucristo, que tiene más de 2000 años, que tienen los santos y que están los verdaderos pastores de Cristo. Primera de Timoteo 3:1. Ahí tenemos, allá vimos que están los obispos. Ahora vamos a ver qué hay en Primera de Timoteo 3:1. Y ustedes van calificando por qué esta iglesia verdadera tiene estos ministros. A ver si las sectas protestantes tienen estos ministros. Agarren la idea, agarren cita, capítulo y versículo. Primera de Timoteo 3:1. Escuchen. Si alguien aspira ¿De qué? el cargo, si alguien aspira al cargo de obispo, Otra vez, escúchenlo. si alguien aspira al cargo de obispo, no hay duda de que ambiciona algo muy evidente. ¿Para qué? Escuchen, otra vez, otra vez. Si alguien aspira al cargo de obispo, Si alguien aspira al cargo de obispo, a ver, dígame, ¿qué iglesia tiene obispo? La iglesia católica. Si alguien aspira el cargo de obispo, o de equipo, no me acuerdo cómo se llama el nombre, episcopo, algo así. Si alguien aspira el cargo de obispo, dentro de la iglesia católica tenemos los obispos. Versículo, si no me recuerdo, es el 7, por ahí, o el 8, no me acuerdo. 7, a ver qué dice el 7. en serio también que goce de la buena fama ante los que no pertenecen a la iglesia. ¿El 8? Los diáconos. Ahí está. Allá vimos que teníamos los obispos. ¿Qué hay en el 8? Los diáconos. Dentro de la iglesia de Cristo están los diáconos. Y así vamos viendo entonces que están los encargados, la jerarquía de la iglesia. ¿Pero cuál iglesia? Pues la iglesia que tiene más de 2000 años, la que hizo la Biblia, lo que tienen santo. Y de allí nosotros debemos de congregarnos para salvarnos, porque la iglesia de Cristo tiene la llave del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates quedará atado en el cielo. Ahora, miren lo que dice entonces en el 1 Timoteo 3:15. ¿Qué dice el 3:15? Ahí mismo, 1 Timoteo 3:15. ¿Qué dice? Pero si me demoro para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios. Siga.
que es la iglesia del Dios vivo. ¿La iglesia de quién? Del Dios vivo. La iglesia de Dios. De modo que si yo no estoy en la iglesia de Dios, estoy en la iglesia de quién? Pues de otro Dios. Y ese es la iglesia de Satanás. ¿Ahí quieren ustedes estar? Yo creo que no. Siga. Pilar y base de la verdad. ¿Qué es lo que es la iglesia? Pilar Pilar y base y base. de la verdad. ¿Qué dijo entonces en Efesios 2:20? Estén cimentados bajo los fundamentos de los apóstoles y profetas. Pilar y base de la verdad. La iglesia de Cristo es pilar y base de la verdad. De modo que nosotros no debemos entonces de creer a otras que ahí no está la verdad. Hablan de la verdad que es distinto, pero no están en la verdad. Bueno, entonces vamos a ir viendo paso a paso lo que está sucediendo en el día de hoy. Por ejemplo, allá en Mateo capítulo 7, versículo 15, dice, Cristo nos viene a alertar con estas palabras. Hagámosle caso a Jesús, que si Cristo fundó su iglesia, es única, una, entonces donde hay presbítero, donde hay obispo, diácono, y también allá en, quiero ver, allá en, ¿se acuerdan en Lucas 17:14 que dice, vayan y preséntense a los sacerdotes, ¿se acuerdan? Entonces hay sacerdote entre la iglesia de Cristo. A ver qué dice entonces en esa cita, a ver. Cuídense de los falsos profetas. ¿Escucharon? Entonces veamos entonces que muchos van a fundar su secta y le van a poner Iglesia Cristiana Evangélica. Algunos se van a decir, somos sacerdotes. Otros van a decir, somos presbíteros. Otros dicen, somos diáconos. Otros somos esto. Pero vean entonces qué dice Cristo. Repítalo. Cuídense de los falsos profetas. Falsos profetas. Se presentarán ante ustedes Casa por casa se van presentando con piel de oveja, como cristianos, con una Biblia debajo del brazo, con un saco y una corbata, fundando una secta que le ponen Iglesia Cristiana Evangélica. ¿Pero qué dice Cristo? Cuídense esos falsos profetas. Sí son profetas, pero ¿qué son? Falsos. Sí son pastores, pero ¿sí son qué? Falsos. Sí son evangelistas, sí, pero son falsos. Sí son maestros, sí, pero son falsos. Sí son estos, sí, pero son falsos. Profetas, pero son falsos. Siga. pero por dentro son lobos feroces. Pero por dentro son lobos feroces. Son lobos. Son lobos. Van casa por casa enseñándote otra doctrina, asustándote. ¿Qué hace el lobo cuando ve las ovejas? ¿Ah? Se les presenta y las asusta, las dispersa, y ya dispersadas se las aprecia y se las lleva. Eso es lo que andan haciendo toda secta protestante. Eso es lo que hacen todos los pastores, aquellos que dicen que son pastores, evangelistas, maestros, apóstoles, profetas y ya, que solamente agarran una cita y dicen yo soy este. No, eso es lo que ellos hacen. ¿Son qué? Lobos. Y lobos de que devoran a las ovejas de Cristo por la lana. Porque si media vez se lo llevan, no les importa el alma, le importa la lana de esa alma. Siga. Ustedes lo reconocerán por sus frutos. Así ustedes lo van a ir reconociendo por los frutos. Porque nosotros estamos anunciando que debemos estar en una iglesia que fundó Cristo, no en una secta protestante. Siga. ¿Cosecharían ustedes uvas de los espinos o higos de los cardos? Versículo 20. Ahí dicen los frutos. Ahora el 20 dice sus obras. Por lo tanto, ustedes lo reconocerán por sus obras. Ya vimos ya los frutos. Ahora le vamos a ir con las obras. Caracterizan ustedes que Jesucristo allá en Marcos 3:15 le dijo, y le dio autoridad para expulsar demonios. ¿Se acuerdan? Ese es el fruto de que le dio Cristo, a la autoridad de Cristo a la iglesia. Ahora vamos a ver las obras de los protestantes. Aunque ellos se disfrazan de cristianos, se pongan la Biblia, son pastores, evangelistas, maestros, profetas y este y el otro. Vean las obras de ellos. Ustedes lo van a ver. Detéctenlos. Siga. Por lo tanto, ustedes lo reconocerán por sus obras. Siga. No bastará con decirme, Señor, Señor. Se lo traduzco en castellano.
No bastará con disfrazarme de cristiano como lo hacen los evangélicos. Soy evangelista, me pongo la Biblia bajo el brazo y con un saquito y una corbata y ando casa por casa. Ajá. No, así no es. ¿Qué dice Jesús? No bastará con decirme Señor, Señor. No, Señor, así no es. Siga. Para entrar en el reino de los cielos. Santito, casa por casa, con saco, con corbata como cristiano. No pecan. Siga. Más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Entonces, si la voluntad del Padre es que nosotros prediquemos la palabra de Dios, aleluya, gloria al Señor, pues agarro la Biblia y me pongo a predicar la palabra de Dios sin ser verdadero cristiano. Y hoy ustedes van a ir viendo los frutos de estos sinvergüenzas. Siga. En aquel día, cuando Dios nos pida cuenta, muchos me dirán, muchos me dirán, Señor, 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 ¿hemos hablado en tu nombre? Hemos andado predicando la palabra de Jehová, la palabra de tu Hijo, en el nombre de Cristo. Nosotros predicamos a los católicos, allá a la catedral, a la casa por casa, y predicamos y algunos se convertían a Cristo, se convertían en tu nombre. ¿Se acuerdan allá Marcos 16:13? Que estaba predicando en nombre de Elías, Jeremías, Juan Bautista o otro profeta, ¿de acuerdo? Así andan los sinvergüenzas. Y en tu nombre hemos expulsado demonios. ¿De acuerdo? Ya vamos a ver si es verdad. ¿Qué dice Jesús? Y realizamos muchos milagros. Siga. Entonces yo les diré claramente. Entonces viene Cristo y nos viene a decir: vean los frutos y las obras de estos que se autonombran pastores. Vean las obras y los frutos de estos que se autonombran evangelistas. Vean los frutos y las obras que hacen estos apóstoles. Vean las obras y los frutos que dicen estos que son maestros. Vean las obras y los frutos que estos que son pastores. Pastores de Cristo, pastores míos. En aquel día, oiga lo que viene. Entonces yo les diré claramente, nunca les conocí. Y no que predicaban y llegaban casa por casa a predicar en el nombre de Cristo como cristianos evangélicos. Aléjense de mí ustedes. Aléjense de mí. No. Repítalo. Del 21, 22. Entonces yo les diré claramente. Entonces, yo a ustedes no los mandé a predicar. ¿Cómo lo sé que no los mandó a predicar? Porque se autonombraron sí mismos cristianos evangélicos. Escuchen lo que viene. Nunca les conocí. Otra vez. Nunca les conocí. ¿Captaron la idea? Pero ahí vean ustedes, hermanos, separados y se van a una secta a adorar al diablo. Ahí no está Dios. Nunca les conocí. Aléjense de mí. Así. Vea. Aléjense de mí. Aléjense de mí. Ustedes que hacen el mal. Predicaban el evangelio en mi nombre. Expulsaban demonios en mi nombre. Exhortaban en nombre mío. Expulsaban, hacían milagros en mi nombre. Pero ¿qué dice Jesús en aquel día? Aléjense de mí, ustedes ya sí hicieron el mal. Se presentaban como cristianos, como evangelistas, como pastores, profetas. Ustedes ya lo saben. Siga, ¿qué más dice? Veamos entonces la diferencia. Que hay unos enviados de Cristo y hay otros que se autonombran como enviados de Cristo. Eso es lo que estamos viendo en la realidad de hoy. Que si yo ahorita renunciaría de la iglesia de Cristo y fundo una secta y le pongo iglesia cristiana evangélica, ¿por qué yo no le pongo secta protestante? Porque nadie me va a llegar. Tendría que ponerle cristiana evangélica a esta secta. Si la disfrazo así, la gente me va a venir y mire, le voy a cobrar el diezmo. Como un pastor siempre cobra el diezmo. Que me diga que no, claro que sí. Lo cobran porque lo que le encanta es la lana de la oveja. La lana, no es la oveja, no, la lana, el dinero, el diezmo. Eso sí le interesa. Entonces, de modo que yo no quiero ser como ellos. Yo quiero ser auténtico cristiano, porque yo voy a rendir cuenta en aquel día, y aquel día si yo no estoy sujeto a la iglesia de Cristo y me salgo a fundar una secta, Dios me va a decir: aléjate de mí, tú que hiciste el mal. Pero es que, Señor, yo prediqué tu palabra. Y eso va a decir: no, a mí no me interesa eso.
A mí me interesa es que lo que yo mandé, les anuncié que fueran a predicar. A ti no. Y ese es el problema que los pastores, aquellos que se autonombran pastores, van a tener este lío en aquel día. ¿Y dónde van a meter este montón de gente? Ya basta, hermano separado. Y hermano católico, ya basta de estar ahí enamorado de estos sinvergüenza. Ya basta. Por eso el católico instruido jamás será destruido. Católico ignorante, futuro protestante. Se salen de la iglesia de Cristo a protestar en contra de la iglesia de Cristo, porque no se han formado. Y debemos de formarnos. Por eso yo les pido, agarren cita, capítulos y versículos. ¿Cuál es el problema no agarrarlo? ¿Qué pecado? Nada, ninguno. Más bien nos fortalece. Bueno, eso lo dice la Biblia. No sé si está en 2 de Corintios 11. No sé si está. No, primero buscamos 1 de Corintios 11, 13. 1 de Corintios 11, 13. Si no está en primera, está en segunda. 2 de Corintios 11, 13. Juzguen ustedes mismos. ¿Les parece decente que la mujer ore? ¿Ese es primer? 1 Corintios. Ah, pues segunda entonces. 2 de Corintios 11, 13. Ah, pues ahí está. Es que a veces me confundo porque hay dos citas parecidas, pero a mí me gusta más esta. En realidad, Ahí. son falsos apóstoles. ¿Captan la idea? ¿Qué dijo Jesús? Cuídense esos falsos profetas. Jesucristo no está diciendo que no son profetas. Jesucristo dice, sí son profetas. Pero ¿qué es lo que son? Falsos. Lo dice Cristo. ¿Qué dice Jesús? Cuídense de esos falsos profetas. Sí son profetas, pero son falsos. ¿Qué dice Pablo? 2 Corintios 11:13. Oiga. En realidad, lo que ustedes ven, lo que nosotros hoy vamos predicando y le he dado capítulo y versículo, donde en realidad hay falsos profetas. En realidad son falsos apóstoles. Ah, ya no son profetas. Cristo lo anunció, falso profeta. Ahora viene Pablo y dice, sí, en realidad lo que ustedes han visto es verdad. Sí son apóstoles. ¿Cuál es la diferencia? Son falsos apóstoles. Falsos. Agarran la Biblia, se la ponen debajo del brazo, gritando en el nombre de Cristo, aleluya, gloria al Señor, Cristo vive. Así, caracterícenlo. Sí son, pero ¿son qué? Falsos. Repítalo y sigue. En realidad son falsos apóstoles, engañadores. Engañadores. Ah, entonces si son falsos, van a introducir doctrinas falsas y se lo van a llevar ¿con quién? Pues con engaño. Hay un engaño. Sálgase de la iglesia católica, es la gran ramera. Pregunto, ¿eso está en la Biblia? No, ese es el falso que se lo va a llevar con una doctrina falsas, engañado. Siga. Disfrazados de apóstoles. Disfrazados de apóstoles. Por sí mismos se autonombran apóstoles. Si por sí mismos se autonombran profetas. Solo agarran Efesios 4:11. Así de fácil. Disfrazados de apóstoles, ¿de quién? Vamos a ver si de apóstoles del diablo. Escuchen. De Cristo. No, repítelo. Disfrazados de apóstoles de Cristo. ¿Disfrazados de apóstoles de Cristo o del diablo? Pues de Cristo. Jamás ninguno va a llegar a usted también. Vengo de parte del diablo. No, señor. Van a presentarse como cristianos. En el nombre de Cristo vamos a predicar la palabra de Dios. ¿Cómo se van a presentar? Como apóstoles de Cristo, predicándote la palabra de Dios, con una Biblia debajo del brazo, con un saco y una corbata. Así nos engañan. Y muchos se han salido de la iglesia de Cristo. Y después agarran la Biblia y cuando ellos los entrevistan, cuando yo era católico, porque los engañan. Siga. Y no hay que maravillarse, pues. No hay que maravillarse. Esto ya viene desde antes y viene después de Cristo, de Martín Lutero hacia acá. Siga. No hay que maravillarse, pues, si Satanás se disfraza de ángel de luz. Satanás no va a presentarse con cacho y cola, porque se va a morir, se va a desmayar y ya ahí va a llegar. Entonces es inteligente.
se va a disfrazar como ángel de luz. Entonces él, inteligente, va a mandar a cada persona saliendo de la iglesia de Cristo como cristiano, como apóstol, profeta, evangelista, maestro y pastor. Así andan casa por casa. Siga. No es mucho que sus servidores se disfracen también de servidores, Con saco y corbata, con una Biblia bajo el brazo, tocando las puertas, con 10 minutos, casa por casa. Aquí antes era cristiano, católico, hoy después, aceptarlos a ellos, protestante. Hay que tener mucho cuidado, hermano. Siga. también de servidores del bien, pero su fin será el que se merecen sus obras. Hay un final, ¿se acuerdan? En aquel día me dirán, Señor, Señor. ¿Y qué dice Jesús? Yo no les conocí, apártense de mí, ustedes que hicieron el mal. Pero ya está escrito, solamente que este procedimiento en esta vida debemos nosotros ya de despertar. Hermano cristiano católico, despierte, si no, dormidito, se lo van a llevar con todo y ropa en ese mentado rapto que ellos pronuncian. Y así tiemblan confusiones en la gente y se lo llevan a una secta a adorar al diablo. Eso, hermanos cristianos católicos, tengamos mucho cuidado. Y el protestante que me está escuchando, empiece a reflexionar, hermano. No es odio, es amor. Siga. Ahí termina. Bueno, entonces vamos a terminar con esta cita. A ver, con esta cita que vamos a Gálatas 1:6. No, dos citas más. Gálatas 1:6 nos viene a decir que San Pablo nos viene íntegramente, nos viene a decir con la realeza que estamos pasando hoy. Vamos a ver qué dice allá Gálatas 1:6. Agarren cita, capítulo y versículo. Que yo no debo de salirme de la iglesia de Cristo, hombre. Si yo me salgo de la iglesia de Cristo, habrá un problema. Gálatas 1:6. ¿Qué dice? Escúchenlo. Me sorprenden que ustedes, Me sorprende. Aquí viene algo importante. Yo soy cristiano, soy católico, pertenezco a la iglesia de Jesucristo. Y si yo me salgo, otra vez, me sorprende que ustedes al salirme de la iglesia de Cristo, abandonen tan pronto aquel que según la gracia de Cristo los llamó y se pasen a otro evangelio. ¿ven el error en que yo cometería? Salirme de la iglesia de Cristo, la iglesia católica, del que hizo la Biblia con 73 libros en el año 382, y digo, el Papa Santiago I, que es palabra de Dios. Y también salirme de la iglesia de Jesucristo, pertenecer a una secta. Sería algo sorprendente, ¿no? Y muchos están tomando de juego esto. Muchos están tomando en juego, no están tomando en serio. Si somos católicos, no debemos de salirnos de la iglesia de Cristo. Esto no es un juego, esto no es para jugar, esto es en realidad. Y lo que se está realizando hoy es lo mismo que estamos viendo. Me sorprenden que ustedes tan pronto, abandonen según la gracia que Cristo los rescató. Eran católicos, se han salido de la iglesia de Cristo. Y si yo me salgo, dentro en ese juego. Siga. Pero no hay otro. No hay otro, el de Cristo. El entregó de su iglesia, lleva más de 2000 años. La verdadera solo es una. No deben de haber dos, es una. Falsas muchas. Siga. Solamente hay personas que tratan de tergiversar el evangelio de Cristo. Cuando Cristo dice, tomen y coman, esto es mi cuerpo. ¿Cómo lo tergiversan la secta protestante? Por eso yo no debo salirme. La tergiversan diciendo, esto representa el cuerpo de Cristo. ¿Así lo dijo Jesús? No, eso se llama tergiversar el evangelio de Cristo. El verdadero evangelio de Cristo es uno, entre la iglesia de Cristo y la iglesia universal, que es católica. Las demás son sectas. Por eso tergiversan el evangelio de Cristo. Siga. Y siembran confusión entre ustedes. Ustedes lo ven cuando los pongo a mis hermanos separados y los dejo entrar. Hay una confusión entre ellos. Aunque le demos capítulos y versículos, no les ayuda el coco. Que no tienen seso, no tienen cerebro. Siga. Pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo viniese a evangelizarnos
en forma diversa, Aunque aquel llegue casa por casa a predicarle en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesucristo, que es enviado por Jesucristo, en formas diversas, a como lo hemos hecho nosotros, durante más de 2000 años, ha enseñado siempre la iglesia, la doctrina, la iglesia verdadera que lleva más de 2000 años y que siempre predica el evangelio, el pan que es mi cuerpo, en la Santa Eucaristía y los 7 sacramentos de la iglesia, vienen a tergiversarle, como la iglesia se lo ha enseñado durante más de 2000 años. yo les digo, fuera con él. No debemos nosotros de aceptar la doctrina de cualquier que venga disfrazado de cristiano evangélico. No, señor. Siga. Se lo dijimos antes Desde Cristo y de nuevo se lo repito. viene por más de 2000 años. Si alguno viene con otro evangelio, Si alguno viene casa por casa como cristiano evangélico, como apóstol, como profeta, como evangelista, como maestro, como pastor, que no es el que ustedes recibieron, no son de la iglesia de Jesucristo, señores. Por eso no traen doctrina verdadera, es doctrinas falsas. maldito seas anatema. Ah, es un maldito. Al salirme de la iglesia de Jesucristo, ¿qué es lo que soy? Maldito. Cuando yo estoy en una secta protestante, ¿qué es lo que soy? Maldito. ¿Qué no entienden? Al salirme de la iglesia de Jesucristo y recibir a quien llegue con la Biblia bajo el brazo y me vaya con él a predicar la palabra de Dios, porque a mí me fascina eso, ¿qué es lo que soy? Maldito. Tengamos cuidado. Siga. No, sigue. Agarren cita, capítulos y versículos. Versículo 10. ¿Con quién tratamos de conciliarnos? Si yo estoy entre la iglesia de Jesucristo, yo voy a complementar mi fe. ¿Con quién debo de conciliarme? ¿A quién debo de hacerle caso? ¿Al que me venga a predicar la palabra de Dios con una doctrina falsa, disfrazado de apóstoles de cristiano evangélico? ¿Con quién debo de conciliarme? Con los hombres, Con aquellos que vienen predicando casa por casa como cristiano evangélico, con una Biblia bajo el brazo y con un saco y una corbata. o con Dios. O quedarme en la iglesia que Cristo fundó o Dios fundó. ¿Con quién? Ahora captan la idea, escúchenlo. ¿Acaso tenemos que agradar a los hombres? Yo no. Ahí vean ustedes. Yo quiero ser cristianos verdaderos. Quiero ser auténtico cristiano. No sé ustedes. Siga. Si se tratara de agradar a los hombres, Si yo trato de agradar a los hombres, yo les abro la casa, los escucho, los dejo que me hablen. Y yo, miren, tranquilito, me voy con ellos a una secta. ya no serías siervo de Cristo. ¿Cómo la ven? Para estar dentro del cuerpo de Jesucristo, no necesito estar en una secta. Debo de estar en la iglesia de Cristo para servir a Cristo, para servir a Dios, para ser un buen servidor de Cristo. Y si yo me salgo, ¿a quién voy a servir? Si no es a Cristo, ¿a quién? Al diablo. Ahora comprenden entonces por qué no es necesario lo que es necesario lo que dice allá, primera de Juan 4:1. Primera de Juan capítulo 4 versículo. Sí, primera de Juan capítulo 4 versículo 1. Que no es aquel que me venga a predicar con un espíritu. No, señor. Analicemos lo que dice la palabra de Dios. Que yo debo de estar en la iglesia de Jesucristo, donde está realmente el Espíritu Santo. Allá hay otro espíritu que no es el Espíritu Santo. Pero que los ministros, ellos dicen que debemos de examinar los espíritus. No es aquello, que Dios es el espíritu, no es aquel que venga, será, ese es el Espíritu Santo. No, señor. A ver, ¿qué dice? Primera de Juan 4:1, perdón. Queridos míos, Queridos míos, está diciendo Juan, son mis hijos, yo soy su padre en la fe. Y como soy padre en la fe, yo los amo, los quiero. Son mis hijos, son mis queridos.
Siga. Queridos míos, no se fíen de cualquier inspiración, No se fijen de cualquier inspiración, que hagan milagros, expulsan demonios y que ellos puedan realmente hablar en el nombre de Cristo, aleluya al Señor, y que hablen en lengua. Un montón de lengua que ni se entiende. Cuidado. examinen los espíritus para ver si vienen de Dios. ¿Qué es lo que entonces debemos de hacer? Pues debemos nosotros de ver qué dicen los padres en la fe. ¿Qué hay que hacer? Examinar los espíritus, si vienen o no vienen de Dios. No es el que te haga obra de teatro, no, señor. Es que de examinar los que vienen de Dios. Andan casa por casa predicando con un espíritu. Y eso tenemos que examinarlo. Siga. Porque andan por el mundo muchos falsos profetas. Volvemos entonces a la misma situación. Porque andan por el mundo falsos profetas, engañando a la gente casa por casa, como cristianos. Y eso debemos nosotros de ver qué clase de espíritu, si es del diablo o es de Dios. Siga. Quieren reconocer al Espíritu de Dios. ¿Quieren reconocer ustedes el Espíritu de Dios? Ahora, examinémoslos. ¿Cómo lo vamos a detectar? Siga. Todo espíritu que reconoce a Jesús como el Mesías, Todo aquel que reconoce a Jesucristo como Jesús el Mesías, que ha venido en la carne, el pan que yo daré es mi cuerpo en la Santa Eucaristía. El que reconozca que esa persona trae el Espíritu verdadero, debe de ver que en la Santa Eucaristía está el cuerpo de Cristo, que es su carne. El que no lo reconozca, detecte que es un espíritu, sí, pero no es Espíritu Santo. Por eso ustedes ven que esos espíritus rechazan a la Santa Eucaristía, porque no son espíritus de Dios. Si son espíritus de Dios, usted tiene cerebro para pensar, ¿qué espíritus son? Del diablo. Siga. a Jesús como el Mesías que ha venido en la carne, habla de parte de Dios. En cambio, Ahí viene la diferencia. En cambio, si un inspirado no reconoce a Jesús en la Santa Eucaristía, ese espíritu no es de Dios. otra vez, escúchenlo, Ese espíritu no es de Dios. otra vez, Ese espíritu no es de Dios. analicen qué espíritu es el que se contradice que en la Santa Eucaristía no está el cuerpo de Cristo. No es de Dios. El Espíritu Santo reconoce que Jesús está en la Santa Eucaristía. ¿En qué iglesia? En la Iglesia Católica. Vean la diferencia, la persona que tiene el Espíritu Santo y que y anda predicando con el Espíritu Santo la palabra de Dios, que va a reconocer que Jesucristo está en la Santa Eucaristía. Pero el que no lo reconoce porque no tiene el Espíritu Santo de Dios. Es un espíritu, eso es verdad. Vamos a terminar ya con Santiago capítulo 5, versículo 19. Santiago 5, 19. Bienvenidos todos a los que nos visualizan. Espero que hayan compartido el like. Y vamos a finalizar con esa cita. Solamente que debemos de ver nosotros, hermanos, que hay una iglesia verdadera. Y es la iglesia universal, que es católica, que lleva más de 2000 años. 5:19. Santiago 5:19 dice que los que se han salido de la iglesia de Jesucristo, con la palabra de Dios, el que tenga oído va a entender, el que tenga entendimiento va a entender, el que tenga ojo que va a ver. ¿Qué dice Santiago 5:19? Escuchen. Hermanos míos, ustedes que se han salido de la iglesia de Jesucristo, antes eran católicos, hoy son protestantes. Hermanos míos, si alguno de ustedes se extravía lejos de la verdad, salirse de la iglesia de Jesucristo, que es base y fundamento de la verdad, es un pecado. Siga. Y otro lo hace volver. Aquí estamos predicando la enseñanza de la iglesia de Cristo, que debemos de estar juntos como cristianos. Y el que se sale ya no es cristiano verdadero, es un cristiano falso. Y queremos que
conozca la verdad, siempre que regrese a la verdad. Oiga, sepan que el que aparta a un pecador de su mal camino, por la palabra de Dios, cita, capítulo y versículo. Ahí están ustedes tan testigos que hemos dado cita. Vean que yo no tengo nada. Ahí está ella. Solamente que yo doy la cita, aquí, para que ustedes vayan cayendo a ver si es verdad o es mentira. Si es verdad, ahí está el video, agárrenlo. Por eso les digo, agarren cita, capítulo y versículo. Repítalo. hermanos, si alguno de ustedes se extravía lejos de la verdad y otro lo hace volver, sepan que el que aparta a un pecador de su mal camino, salva un alma de la muerte. Vean que esto no es mentira, está ahí escrito. Solamente que los hermanos separados no se dejan guiar por la palabra de Dios. A ellos les vale un comino, pero aquí no es que les vale un comino, aquí es lo que dice Dios, que es lo que dice Jesús, que hay una iglesia verdadera y que debemos de permanecer en esta iglesia verdadera. Y lo que no está en esta iglesia verdadera, que regresen. Que apartarlos de una secta es una buena obra de amor. Y que debemos nosotros predicar la palabra de Dios a tiempo de tiempo, como dice 2 Timoteo 4:1 en adelante. Bueno, hemos terminado, vamos a dar gracias a Dios. Nos vamos a quedar por ahí, porque no yo me entiendo más y ya salimos más todavía. Pero bueno, vamos a hacer siempre en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Glorias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos las gracias porque nos ha permitido este momento para poder compartir con mis hermanos. Y que queremos también que nos vaya edificando paso a paso, conocer tu verdad, tu amor, conocer todo lo que realmente queremos nosotros para seguirte paso a paso. Señor Jesucristo, tú que dijiste a tus apóstoles, la paz dejo, la paz doy. Hoy queremos que esta paz siempre quede en nosotros y que quede en nuestros corazones y brille como un buen cristiano, como un verdadero cristiano, para que seamos edificados durante este tiempo de vida. Te damos gracias, Papá Dios, te damos gracias, Señor Jesús, y a través del Espíritu Santo que ha sido guiado para poder compartir este mensaje de la buena nueva salvación. Te damos gracias porque tú eres el que nos guía para seguir siempre con el fruto del Espíritu. También decimos a la Virgen María, Madre Santísima, te damos gracias porque nos ha permitido este momento para poder realizar y estar juntos como familia, como hermanos, como tú como nuestra madre, nosotros como hijos tuyos y hijos de Dios. Te damos gracias por participar y estar con nosotros. Gracias te damos, Madrecita, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, y acompáñanos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que, mis hermanos, gracias a cada uno de ustedes, le agradecemos muchos, gracias a los que compartieron, gracias a los que estuvieron con nosotros. Yo sé que el video no estuvo tan bien reflejante, pero igual, entonces debe de comprender que aquí, pues, ¿verdad? Estamos en un lugar no muy adecuado, pero hacemos lo que podemos. Y lo hacemos por el amor a Dios, por el amor al prójimo. Como dice Jesús, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Tenemos que amar los mandamientos de Cristo y amar al prójimo como a mí mismo. Así que, hermanos, bendiciones, que el Señor les bendiga y gracias por compartir y gracias por estar con nosotros. Hasta pronto.